Antes de comenzar, quiero empezar diciendo más o menos la historia de la canción del inicio de la introducción. Así de que sería una canción escrita por Richard Wagner en el 23 de julio de 1851. Esta canción es bastante conocida, más por las películas de guerra donde la introducción se está escuchando y todo eso. Esta canción es considerada una obra de arte, ya que es muy representativa de Richard Wagner, y además que también como es vieja y todo eso, tiene bastantes como que toques de una cierta corriente de la música y todo eso. En pocas palabras, quise poner algo no tan moderno, quise poner algo más viejo, o sea, algo más clásico, por así decirlo, para ese tipo de secciones. Así que comenzamos con el libro. El primer libro que quise traer a este canal, o la primera obra de arte, es más o menos un libro que habla bastante bien sobre lo que sería sobre los nazis. O sea, quiero traerles más o menos la magnitud de las acciones que traían los nazis y todo, en este libro que se llamaba Beowulf. Beowulf es una metáfora de wolf, lobo, bear es defensa, lobo de defensa. Este tipo de era un proyecto que tenían los nazis desde que Hitler tomó el poder. Si mis clases de historia no me fallan, sería como por 1934-35 cuando Hitler tomó el poder. Beowulf fue el proyecto que hicieron los nazis con todos los jóvenes de Alemania. Prácticamente tomaban a a los jóvenes de entre 5 a 7 años y les lavaban el cerebro. Se los llevaban a campos de reclutamiento donde les empezaban a decir de que Hitler era el bueno, de que Hitler era esto, en fin. Esto es más o menos lo que hacían, y les dejaban como que la idea implementada en la cabeza de que ellos tenían prácticamente, si en algún momento Alemania fallaba, ellos tenían que tomar las armas y defender a Alemania y a su Führer, pasara lo que pasara, fuera como fuera, prácticamente si fuera a mano limpia, con armas, etcétera. Más o menos esta es el proyecto que se tenía de y se llamaba Beowulf. En unos momentos voy a enseñarles más o menos cómo es que elegían a los muchachos y todo ese tipo de cosas. Como pueden ver, no es un libro tanto sobre arte y todo eso. Más o menos nos está hablando de cómo era la situación de los nazis, cómo hacían los reclutamientos y todo ese tipo de cosas. Este tipo de novela o de obras, más o menos, no tienen una estructura, una forma estilística, no tienen tanto esto, porque prácticamente te están relatando, no te están diciendo, prácticamente están siguiendo una corriente literaria como en el renacentismo, en el romanticismo. En ese tipo prácticamente no te dicen tanto eso, te están relatando cuáles fueron las situaciones más importantes. Esto más o menos sería un documental. Esto sería prácticamente, te están contando lo que pasaba en Alemania en esos momentos. Y como pueden ver, ya les enseñé la portada de Beowulf. Esto prácticamente en la misma portada te dice quién eran los que se encargaban de hacer el reclutamiento de la Beowulf. No solo eran las SS, también era la Wehrmacht. La Wehrmacht era prácticamente como uno de los altos mandos más cañones, por decirlo de un modo, de la Alemania nazi. Las Wehrmacht y las SS se encargaban de buscar, tenían como que un tipo de parámetro de búsqueda de los jóvenes de alrededor de entre 5 a 8 años, pero no solo buscaban en ese rango de edad, buscaban obviamente que fueran puros, o sea, sangre pura de madre y padre, de padres alemanes, y que tengan como que un tipo de descendencia también pura, o sea, de que no solo sus padres sean nacidos y creados en Alemania, sino de que también prácticamente todas sus raíces sean de Alemania. También lo que buscaban eran sus actitudes físicas, que si eran fuertes, así que si tenían una velocidad adecuada para su edad, si tenían una fuerza adecuada para su edad, si veían que no tenían tanta velocidad, de que si estaban obesos, si tenían problemas como enfermedades que nacieron con ellas, como genéticas y todo ese tipo de cosas, los descartaban más o menos porque no les serviría de nada en un combate.
Como dije, Beowulf es como una metáfora sobre lobo de defensa. El chiste de estos jóvenes era prácticamente lavarles el cerebro, y por lo mismo de que eran muy jóvenes les enseñaban a disparar y todo eso, pero no, prácticamente no los iban a emplear en el campo de batalla. De 1938 al 44 no los iban a emplear en el campo de batalla, sino iba a ser un poco más al final de la guerra como última defensa de la Alemania nazi. Como pueden ver aquí, les estoy mostrando un poco sobre el reclutamiento de las Beowulf. Como pueden ver en estas imágenes, cómo era que Hitler a veces iba a las mismas casas y reclutaba. Les decía que eran el futuro de Alemania, cómo eran prácticamente lo necesario para poder detener y poder preservar la raza aria o la sangre pura nazi. Las campañas de reclutamiento en la Alemania nazi eran muy frecuentes, ya siempre halagaban a los chicos, a los jóvenes, diciéndoles de que eran el futuro de Alemania, de que ellos pronto van a seguir con el Reich, que van a continuar con un Reich de 1000 años, en fin, prácticamente les prometían el paraíso y todo eso. Y al final, en 1944 al 45, cuando ya prácticamente estaba acabando la guerra, fue cuando se tuvo que implementar a los niños. Cuando ya se tuvieron que implementar a los muchachos, ya varios ya tenían el rango de 20 años, algunos tenían todavía 15, en fin, prácticamente estos muchachos fueron utilizados porque ya el ejército nazi prácticamente había sido destruido, ya había sido derrotado, pero principalmente fue derrotado en Rusia, ya que como Hitler estaba tan picado con los rusos, estaba enviando refuerzos, enviaba refuerzos, prácticamente sus reservas, todo fueron destruidas en Rusia por el invierno ruso. Así de que cuando prácticamente los rusos empezaron a llegar a la ciudad, igual que cuando ya empezaron a llegar los aliados, fueron recibidos no por soldados veteranos ni nada de eso. Fueron recibidos por los muchachos que vieron, muchachos como de entre 15 años, entre 18, entre 20, o sea, prácticamente muchachos que tienen una vida por delante, decidieron dejarlo todo, tomaron armas antiguas que prácticamente estaban diciendo, decían registros, que eran armas viejas, eran armas bastante como de la Primera Guerra Mundial, o sea, no tenían el armamento suficiente como para detener a estas tropas. Prácticamente eran inferiores en número y tenían armas antiguas, no tenían ningún tipo de oportunidad. Los mismos soldados, en vez de matarlos, decidieron capturarlos e intentar como que volverles a quitar la mentalidad de hay que defender a Hitler y todo eso. Así de que más o menos esto sería todo. Voy a decirles un poco cómo es el tipo de símbolo y todo eso que usaban este tipo de organizaciones. Este es el símbolo que usaba la Beowulf como reclutamiento. Como pueden ver, son runas, son ese tipo de cosas que se pueden usar, lobo y todo esto. Luego les estoy presentando el cuartel general de la Beowulf, que era un castillo era un castillo en Bavaria, cerca de las fronteras de Alemania. Luego les estoy presentando cuál era el cartel con el que reclutaban a los muchachos, los que prácticamente se dedicaban a nada más estar defendiendo y escuchar a los comandantes nazis. Estos eran los elementos de la Beowulf, y como pueden ver, los castillos y todo eso eran como para darles un tipo de identidad y todo eso. No eran estrictamente como que ¿cómo se llama? Digamos un tipo de cuartel militar, simplemente les daban como para incitarlos más a seguir con el nazismo, ya que les ofrecían que iban a ser caballeros y todo eso, simplemente una forma para seguir enganchando a estos muchachos. Bueno, ya les terminé de hablar de lo que trata el libro y de cómo fue el contexto que llevó en todo lo que sería la Alemania nazi, todo ese tipo de cosas. Así de que esto sería todo por mi parte. Si les gustó el video, les agradecería que le dieran un me gusta, que lo compartieran, que lo comentaran, que me dijeran qué les gustó, qué no les gustó, en fin, todo ese tipo de cosas me gustaría saber para mejorar más en este canal. También me gustaría que se suscribieran, que lo compartieran a sus amigos, para que se enteraran de cómo eran antes los alemanes, cómo es que se dedicaban a estar reclutando y todo eso. Así de que eso sería todo. Así que adiós.